Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz. Unidad médica especializada Praxis del Dolor. Presentamos Doctor TV. Por la pantalla de Canal 13 Televisión Universitaria, programa 347 y el primer programa de este siglo. Estamos hablando del año 2017 ya, doctor, en este miércoles 4 de enero. Le damos la bienvenida al pediatra del Doctor TV, como siempre en la primera parte. Doctor Jiménez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están, amigos? Un gusto, como siempre, estar con ustedes todos los miércoles en este espacio del pediatra del Doctor TV, en este programa grande que es de ustedes, que es Doctor TV. Hoy día quiero hacerles una presentación desde mi perspectiva bien bonita, muy tierna, con mucho mensaje. Van a ver ustedes un pequeño film, un video corto, ¿sí? Un cortometraje que es español, que se llama Cuerdas. ¿Qué es Cuerdas? Cuerdas es un cortometraje que está realizado para que todos nosotros podamos ubicarnos en una patología que es muy importante, que ha de alterar normalmente la vida de las personas, como es la parálisis cerebral infantil, ¿sí? Este video está inspirado en un niño con parálisis cerebral infantil, ¿sí? Y en los cuidados que le prodiga su hermana. Pero el video está ambientado, han hecho una historia, el autor de esto, que es el señor Pedro Solís, ¿sí? Que es el papá de este niñito, ha hecho este video para mostrar cómo deberíamos nosotros tener la actitud, qué actitud debemos tener con una parálisis cerebral infantil, que es una enfermedad irreversible. Pero vean ustedes cómo un niño con parálisis cerebral infantil puede mejorar, puede aumentar mucho su actitud, ¿sí? su paso por la vida. Lamentablemente la enfermedad, ¿sí? La parálisis cerebral infantil es un cuadro que puede venir y que puede presentarse a partir de muchas situaciones. Y muchos chicos, ¿sí? Una de las causas más frecuentes de esto es los problemas que tienen los niños al nacer, ¿sí? Por eso es que el cuidado prenatal es bien importante, ¿sí? Que nosotros podamos descubrir cualquier patología, cualquier problema durante el embarazo. Porque los niños que nacen, la prematuridad, los niños que nacen con problemas para respirar, tienen daño en el cerebro, ¿sí? Tienen áreas que se van dañando en el cerebro y esas áreas son las que van a provocar los problemas en el habla, en el lenguaje, en los movimientos, etcétera, así al caminar. O sea, tiene una diversa gama de situaciones y de presentaciones de la parálisis cerebral infantil. Quiero que vean el video y después podemos hacer algunos otros comentarios y alguna elucubración. Si ya estamos listos, bueno, esperamos un poquitito. Parece que tenemos algún pequeño problemita técnico para lanzar. Ya estamos listos. Ok, adelante, ese video es tiernísimo, les va a encantar. Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas?
Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solecito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. Oh, María, ¿pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. ¡Gol! 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 Un niño en la silla de ruedas ha metido gol. ¡Gol! Pero qué rara es María. Señor, déjeme a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate, chocolate. Eras una vez una bruja enamorada de un príncipe. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. No conseguiréis salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Oh, oh, oh! El príncipe y la bruja fueron felices por siempre jamás. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos y los pies. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos y los pies. ¡Ah, te he pillado! Vas a recuperarte y vas a andar y también hablar y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy?
salvadora del mundo. Seguro que ha sido él. No nos podíamos imaginar que estuviera tan malito. Nunca se está preparada para algo así. Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga de él. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que hayáis tenido que pasar por esto otra vez. Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora. ¿Qué opinan, amigos? Un video tremendamente tierno, tremendamente educativo, ¿sí? Tiene un mensaje pero profundísimo. ¿Qué tendríamos que tener nosotros como actitud ante un niño con parálisis cerebral infantil? Es una persona que va a ser de por vida, ¿sí? No va a tener una recuperación nunca, ¿sí? Entonces vean ustedes la actitud de María en el video y en la vida real de la hermanita, ¿sí? Entonces, esta patología tiene que hacernos pensar a nosotros en la vida, ¿sí? Tiene que hacernos agradecer que muchos de nosotros, la mayoría, tengamos hijos sanos, tengamos hijos que pueden corretear, que pueden jugar, que pueden hablar, que nos pueden escuchar, ¿sí? Entonces, esa actitud es la que tenemos que tener. Ayudemos a los chicos que tienen discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. Es tremendamente importante. ¿Qué opinas, Calvita, tú? Doctor, muy educativo y realmente nos llama a la conciencia, ¿no? Y también a cuestionar algunas preguntas, doctor. Claro. Permítame tal vez hacerle estas consultas, doctor. En principio, ¿cuál es el origen, doctor, de esta patología? ¿De dónde viene, doctor? ¿Esto viene desde el vientre, posvientre, doctor? ¿Cómo se origina? Mira, esta parálisis cerebral. Existe una serie de factores. Me gusta mucho que hayas tocado el punto, porque existe una serie de factores que pueden provocar esto, ¿sí? Una de las causas fundamentales y principales, lo que les decía antes de presentarles el video, de que vean ustedes, es el tema de los problemas que se pueden producir en los chicos durante la gestación, ¿sí? Durante el embarazo, ¿sí? Donde se pueden detectar una serie de problemas, de enfermedades que pueden traer los chicos, que pueden dañar, ¿sí? Todo su sistema nervioso central o parte de su sistema nervioso, de su cerebro, ¿sí? Es uno, por eso que el control prenatal, queridas mamás, es tremendamente importante. Segundo, problemas que se pueden presentar durante el parto, donde a veces que existen eventualidades, donde se puede enroscar el cordón, el niño no respira, no llora rápidamente, y ahí es donde el oxígeno ya no llega al cerebro y empiezan a dañarse las células cerebrales, y entonces podemos tener todas esas consecuencias. Posteriormente al nacimiento pueden haber una serie de otras situaciones que se dan en los chicos, por ejemplo, infecciones en el sistema nervioso central, ¿sí? Las famosas meningitis, ¿sí? Las llamadas meningitis, que también van a producir un daño en el cerebro y pueden terminar un niño como secuela de una meningitis con un cuadro de una parálisis cerebral infantil.
los traumatismos, las caídas, los traumatismos cráneoencefálicos que provocan una inflamación tremenda, a veces hemorragias dentro del cerebro y que pueden ir comprimiendo y dañando las células del sistema nervioso central, que también pueden terminar con un chico que va a tener parálisis cerebral infantil, ¿sí? Ahora, la parálisis cerebral infantil tiene una gama de presentación, ¿sí? No todos los chicos tienen retraso mental. Muchos chicos tienen solamente problemas motores, ¿sí? Insalvables obviamente, pero con su cerebro que puede estar funcionando casi muy bien. Imagínense ustedes, existen científicos, ¿sí?, con parálisis cerebral infantil que han trabajado pero tremendamente por la humanidad, etcétera, ¿sí? Existe mucha gente que con parálisis cerebral infantil con daños mínimos, ¿sí?, sobre todo motores, que no pueden mover la manita, no pueden mover el bracito, pues pueden tener una labor fecunda en toda su vida. Por consiguiente, vean ustedes, es una gama, hay desde lesiones leves hasta lesiones sumamente graves e importantes, que pueden terminar con un niño que convulsiona y no deja de convulsionar nunca, y bueno, pues puede fallecer por cualquier esa causa. Así es, Calvita, la cosa. Doctor, ¿no? En cuanto a nuestro territorio, especialmente en el Departamento de La Paz, ¿hay instituciones que pueden de alguna manera velar esta enfermedad? Y además, doctor, ¿es especialista, es una persona especialista en este tratamiento o es un equipo de médicos profesionales que pueden realmente llevar una labor, por lo menos en la mejora o por lo menos en poder llevar a estos niños, por ejemplo, una mejor vida, una calidad de vida que tengan mejor junto a los padres que lamentablemente han podido llevar esto? Sí. Tu pregunta buenísima, Calvita, ¿sí? Estás muy inquieto hoy día, estás bien despierto, vivísimo. Esa pregunta ha sido sumamente interesante. Vean ustedes, cualquier sospecha, si su hijo, ustedes piensan que no está escuchando, que no mira, que no camina a cierta edad que debería caminar, o que tiene algún problema que les llama la atención, un bracito que no se flexiona, que no estira las manitas, etcétera, háganlo revisar. El primer personal que puede orientarlos a ustedes es su médico pediatra. Siempre con su médico pediatra. Sobre todo los chicos que son prematuros, que han tenido problemas, infecciones al nacimiento, sepsis, meningitis, etcétera, tienen que ser controlados con su médico pediatra. Por eso es que las consultas pediátricas son mensuales, por lo menos durante el primer año y medio, cada mes, para ir viendo cómo va evolucionando un niño sano, ¿sí? Siempre hay que controlarlo. Y a un niño que probablemente tenga problemas, pues también hay que controlarlo con mucha mayor razón. Entonces su médico pediatra va a tener una sospecha y le va a decir, señora, y esto, aquello, entonces puede derivarlo hacia un neurólogo, que él ha de ser el que nos va a ayudar a definir concretamente. Y lo más importante es cuando nosotros le hacemos un diagnóstico, en niños que ya no necesitan muchos estudios de verlo, se puede hacer un diagnóstico. Tenemos aquí nosotros en el país el Instituto de Adaptación Infantil, ¿sí?, que es el IDAI, ¿sí?, que es el instituto encargado del manejo de estos niños, porque en el manejo de estos niños intervienen una serie de profesionales. El pediatra, neurólogos, pueden encontrar otra serie de especialistas dependiendo de la patología, traumatólogos, ortopedistas, ¿sí?, en su momento gastroenterólogos, etcétera, y también personas que tienen que hacer como fisioterapia, que es tremendamente importante, los fonoaudiólogos para ayudarles en el habla, para ayudarles en la articulación de algunas palabras en los que pueden, ¿sí? Muy bien, parece que tenemos alguna llamadita. Sí, doctor, por ahí ya nos han llamado a 244-3413 y los SMS al 6115-1111. Doctor, tenemos a Sofía de Alto San Pedro en consulta, doctor. Hola, Sofía, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Tengo una preocupación. Tengo 2 nietos gemelos. ¿Ya? Y sabe, doctor, uno de los bebés ha empezado a enfermarse con diarrea. ¿Ya? Entonces le han llevado al médico y el médico ha indicado que era viral. Le hicieron el análisis de orina, de sangre y de heces. No le encontraron nada y dijeron que seguía viendo viral. El menor pasó primero eso, le dieron antibiótico, de ahí se fue sanando el menor. Empezó con el mayor fue más fuerte porque empezó hasta ya no tener pulso, ya se deshidratar totalmente. Nos asustó el 31
de este año, del año pasado, y entonces lo fueron a llevar otra vuelta al hospital del niño, ya porque había pediatra. Igual le hicieron como les digo, los análisis de heces y de sangre, tampoco dijeron que no se encontraba ninguna infección, nada, pero la guagua estaba muy deshidratado. Entonces no le dieron nada porque empezó a vomitar, a seguir haciendo diarrea, más agua y más agua. Entonces los médicos no le dieron nada, doctor. Entonces yo dije, ¿qué es lo que está pasando? El doctor le dijo que está un poquito de anemia, le dijo, tampoco le dieron nada, doctor, solamente le dijeron, denle agua, mucho líquido, agua de sales de hidratación, y nada más, doctor. Yo estoy muy preocupada porque dice que también puede tener un poco de anemia, doctor. Le voy a explicar un poco. La gran mayoría de las diarreas en los chicos, sobre todo en los menores de 5 años, están producidas por unos microbios que se llaman los virus. Los virus, señora, ¿sí? Provocan diarrea, y es diarrea pero profusa, con muy líquidas, con agua, ¿sí? Los chicos se deshidratan muy rápidamente, ¿sí? Entonces, la primera acción que uno tiene que tener siempre es evitar la deshidratación o rehidratarlo a un niño que está deshidratado. ¿Y usted cómo se da cuenta que hay deshidratación? Los ojos se hunden, ya no tiene lágrimas cuando llora, la boca y la lengua se seca. 3 cosas que usted fácilmente puede ver. Entonces hay que acudir inmediatamente. Segundo, si en sus exámenes, en ese examen que le han hecho de la caquita, no está mostrando que fuera una infección por bacterias, ¿sí? Entonces no es conveniente darle antibióticos. Lo que hay que hacer es ofrecerle su lechecita si toma leche, su comida, ¿sí? Su alimentación, sus sales de rehidratación oral, antes que cualquier líquido, sales de rehidratación oral, y vigilarlo. La diarrea por virus dura entre 7 a 10 días, mamita, ¿sí? De repente no le han explicado, entonces usted está desesperándose. Entre 7 a 10 días, y progresivamente va disminuyendo, pero lo que hay que hacer es controlarlo y evaluarlo por lo menos cada 2 días para ver el estado de hidratación. Pamela, de la zona sur, doctor, en línea telefónica. ¿Qué tal, Pamela? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto hablar con usted. Doctor, la consulta que tengo es la siguiente. Tengo mi niña de 6 años y hace 2 días le salió una alergia por comer un chocolate. La alergia no se le pasa, le hemos dado un antialérgico y bueno, me indicaron que le bañe con avena, pero los granitos son muy menuditos y le salieron en el dorso superior, o sea, en el pecho y en la espalda. ¿Tiene fiebre o ha tenido fiebre? No, solamente le han salido los granitos, el salpullido que han avanzado hacia los brazos y un poco a la carita. A ver, si esto realmente es una alergia, el antialérgico no ha de funcionar así tan violentamente, tan pronto, ¿sí? Los granitos en un lapso, en un término de unos 3 o 4 días van a empezar a desaparecer, ¿sí? Entonces hay que darle nomás el antialérgico porque va a empezar a funcionar recién. De repente ha tomado 2 o 3 dosis, ¿sí? Que lo que van a hacer de inicio es frenar un poquito, ¿sí? Y en 2 o 3 días ya no van a salir más granitos, y los otros que ya aparecieron van a ir progresivamente desapareciendo. Si les cuece mucho, es señal de alergia también. Hay que tomar en cuenta si uno empieza a tener fiebre o mucho malestar, entonces para pensar en que sea una enfermedad eruptiva o el que sea por la edad una escarlatina, alguna cosa, pero me parece que más si es una alergia, pero dele tiempo, por favor. ¿Qué más tenemos, Calvita? ¿Hay algo más? Doctor, debajo de su prepucio está irritadito, mi niño tiene 5 años, dice doctor, la consulta. De repente lo que ha pasado es que se ha inflamado. Los chiquitos muchas veces cuando eso está muy cerradito se hurgan, se tocan, les molesta, etcétera, ¿sí? Entonces se ha podido inflamar. Eso es una balanitis, ¿sí? Una balanopostitis se llama. Se inflama el glande y se inflama también la piel. Entonces, señora, tranquila, hágale unos rabaditos con agüita de manzanilla, ¿sí? Por lo menos 2 o 3 veces por día. Si está muy inflamado, necesita que vaya donde su médico pediatra para que le dé una miradita y vea que no esté muy pegada esa piel, porque los chicos se hurgan demasiado. Entonces, manzanilla mañana, tarde, noche, por unos 2 o 3 días, y si le duele un poquito, de repente ibuprofeno para bajar un poquito más la inflamación, y solamente observación y vigilancia. ¿Listo? Si tenemos alguna otra llamadita, algún otro mensajito. Doctor, bueno, agradecer, doctor, por el video educativo.
Se ha terminado nuestro tiempo, espero que les haya gustado el cortometraje. El autor y el creador de esto es el señor Pedro Solís, que es el papá de este niñito de nuestro cortometraje. Ojalá que ustedes puedan reflexionar sobre la parálisis cerebral infantil y que todos podamos ayudar a estos niños discapacitados. Gracias amigos, los estoy viendo el próximo miércoles. Como siempre, un abrazo con todo cariño de Doctor TV y del pediatra de Doctor TV. Chao, nos estamos viendo. La masa, las frutas, un trozo entero, o con chips de chocolate. No importa, al final la Navidad es compartir amor con los que más quieres. Y nada mejor que Panetones Victorias. Panetones Victorias, qué rica es la Navidad. Ah, y no te olvides, vienen con sorpresas. La masa, las frutas, un trozo entero, o con chips de chocolate. No importa, al final la Navidad es compartir amor con los que más quieres. Y nada mejor que Panetones Victorias. Panetones Victorias, qué rica es la Navidad. Ah, y no te olvides, vienen con sorpresas. Retornamos ya al programa, segunda parte. Doctora Rosario Ruiz, bienvenida nuevamente a este ciclo del año 2017. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Calvita, buenas noches, queridos amigos. Un gusto estar con ustedes, un gusto empezar este nuevo año, este 2017. Empezar pues deseándoles muchos éxitos, que sigamos juntos, que sigamos aprendiendo y trabajando juntos por el bien de la salud de nuestra población. Después del excelente tema del doctor Jiménez, pues vamos a hablar de otro tema importante. Para ello tengo a mi derecha al doctor Ayala. Él es médico cirujano plástico, en cirugía plástica, reconstructiva y estética. Él es médico del Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud. Doctor Ricardo Ayala, muy buenas noches, un gusto tenerlo hoy día acá. Muy buenas noches y agradezco prácticamente la invitación para, hablar de algo que nos preocupa a todos y sobre todo en esta última temporada que se ha incrementado mucho el asunto de pacientes quemados y la prevención y sobre todo cómo hacer tal vez un manejo de emergencia a nivel de la parte de domicilio o cuando ocurra ese tipo de accidentes. Y es por eso que les decía a los televidentes, hoy día vamos a hablar de un tema importante, vamos a hablar de lo que son los primeros auxilios en los pacientes con quemaduras. Un tema sumamente importante, doctor, porque vamos a ver que las quemaduras no todas son graves, algunas son leves y hay que manejarlas de una forma distinta. ¿Por qué se pueden producir las quemaduras, doctor Ayala? Bueno, nosotros hemos hecho un levantamiento estadístico, sobre todo en el Hospital Obrero, y podríamos decir que más o menos sobre un 50% casi de estos son accidentes domésticos que deberían ser, digamos, hasta cierto punto prevenirlos, y lógicamente hay muchos de estos, casos que se producen porque la infraestructura, o sea, la vivienda que tienen las personas,
prácticamente sirve tanto de dormitorio, de cocina e inclusive de, digamos, que son una habitación o dos que comparten y donde están prácticamente expuestos todos los utensilios que se hacen en la cocina y lógicamente esto es como decir, es un riesgo elevado y desde luego es una de las causas, dentro de eso un 50%, como decía, de los accidentes son de uso doméstico. Los otros tipos de accidentes ya son más del tipo, digamos, quemaduras por accidentes, por gente que, digamos, trabaja en empresas que como ser electricidad o otras empresas que manejan insumos de altas temperaturas y también en este caso podríamos decir, por lo menos en nuestra estadística, están los mineros que de alguna manera manejan, digamos, de alguna manera dinamita y también, ¿por qué no decir de los policías que también manejan este tipo de objetos que pueden producir quemaduras severas y que lógicamente hay que manejarlas y tratarlas de acuerdo a protocolos. Las quemaduras, doctor, hemos dicho, se pueden clasificar en diferentes grados dependiendo de la gravedad. ¿Cómo es que podemos nosotros identificarlas? Bueno, normalmente lo que existe es, digamos, una especie de clasificación ya internacional donde se dividen a las quemaduras en quemaduras de espesor parcial y de espesor total. Las de parcial a su vez se subdividen en primero y segundo grado y lógicamente las de espesor total serían las de tercer grado e inclusive algunas que de acuerdo a clasificación se puede considerar hasta cuarto grado cuando llegan prácticamente a digamos a comprometer tejidos más profundos como sea la parte muscular, el tejido óseo y digamos otras estructuras que inclusive a veces llegan a la amputación de extremidades, sobre todo cuando se manejan quemaduras eléctricas por quemaduras por alta tensión. Desde luego acá por lo menos en esta que estamos viendo, nosotros generalmente lo que vemos es que la exposición es una de las cosas que nos interesa, es decir, mientras más se exponga a la gente que causa la quemadura, desde luego más es el compromiso que se va, digamos, a afectar a la persona que sufre un accidente en quemaduras. Desde luego, esto hay que verlo, por ejemplo, en el caso de una corriente eléctrica, no conviene manipularlo al paciente ni acercarse, puesto que eso puede ser transmitido a través del mismo cuerpo a la otra persona, sino a veces hay que manejar algún objeto o algo para evitar que el paciente esté sometido a la gente que está produciendo, como en este caso un cable de alta tensión o cualquier otra cosa. Dentro del Hospital Obrero, doctor, ¿qué tipo de quemaduras son las más frecuentes, las que vemos en nuestro medio? De nuestra casuística decía son los accidentes domésticos y esto quiere decir uso de, digamos, quemaduras por líquidos inflamables, como ser, por decir, manejo de alcohol, gas, y la garrafa, que generalmente hay una fuga de gas, la gente no se da cuenta y tal vez al ir a encender inclusive la luz, por el solo hecho del contacto con digamos, con el interruptor, hace una chispa y explota. Es una característica. La otra, en pequeños que están cerca de los objetos, como ser, digamos, la olla donde está la comida, o en su defecto con la taza de té o con cualquier otra cosa, debido a que los pacientes, sobre todo los que son pediátricos, son muy inquietos. La mamá o las personas que cuidan a estos pacientes tienen que tener sumo cuidado de dejarlos prácticamente al alcance de objetos que pueden producir una quemadura. O sea, definitivamente no es conveniente que estén cerca ni del fuego ni de objetos que tengan líquidos que son calientes, puesto que esto va a producir por un accidente, un descuido, digamos, fugaz de segundos que se produzcan quemaduras. Inclusive a veces por el solo hecho de hacer una inhalación en pacientes que estaban realizando un problema de, digamos, de bronquitis para hacer que vaporicen en este caso el área de la parte de fosas nasales y todo lo demás, un descuido del paciente prácticamente sufre una quemadura por el descuido de la persona que está, digamos, cuidando a este paciente y haciendo este tipo de terapia que es común en nuestro medio por el ambiente, digamos, de frío que tenemos y también las enfermedades respiratorias. Ahí estamos viendo de acuerdo a su clasificación. Ahí tenemos ahí prácticamente algunos pacientes que lógicamente ahí las quemaduras, como decía, de espesor, de todo esto, ahí vemos un paciente con quemaduras de segundo grado profundo y que lógicamente estos pacientes son sometidos a curaciones, por decir, cada 48 o 72 horas, donde se va a eliminar todo el tejido que esté afectado en cuanto a la quemadura, de acuerdo al espesor de la piel. Generalmente a muchos de estos pacientes que son en caso de quemaduras profundas, tiene que eliminarse todo el tejido desvitalizado que nosotros llamamos una escara
Esta escara deja un área cruenta y posteriormente lo que hacemos ya para reconstruir y digamos, ayudar a su recuperación total es realizar injertos que se realizan del propio paciente, pues su propia piel es la que tiene que cubrir el área que ha sido afectada por una quemadura profunda. Usted ha sido mi profesor, doctor Ayala, y muchas veces nos explicaba, recuerdo muy bien, que la piel se convertía en uno de los órganos indispensables del cuerpo, porque tiene ciertas propiedades, ¿no es cierto? Nos protege. ¿Qué sucede? Porque en las quemaduras es lo primero que se quema es la piel. ¿Qué sucede en una persona que no tiene piel? Bueno, fundamentalmente la piel, aparte de ser la parte que recubre todo el organismo y siendo el órgano más extenso de nuestro organismo, es, digamos, nos sirve como barrera para evitar la pérdida de líquidos y también como barrera para evitar infecciones externas. O sea, si un paciente está con quemaduras, digamos, que estén comprometiendo y que hayan afectado todo esto, lo que va a perder son, por un lado, líquidos, proteínas, va a perder electrolitos, o sea, las sales, y también, desde luego, va a ser vulnerable a que los gérmenes que están en el medio ambiente o las personas que están en el tratamiento continuo por algún descuido o lo que sea, o por las bajas de las defensas de los pacientes, se lleguen a contaminar y se contamine, y una infección de un quemado es complicación y hay que controlar la infección para posteriormente recién llegar a hacer una cobertura. Ahí vemos otras imágenes, doctor. Sí, esas son quemaduras de las manos, que normalmente es común, porque generalmente con las manos usamos ¿para qué? Para manipular todo. A veces manipulamos inclusive fuego, a veces manipulamos líquidos calientes, y un descuido pueden producir las quemaduras. Es común de que generalmente las manos se afecten, y desde luego la mano, para recuperarlo tenemos que darle la parte funcional, porque la mano es un órgano vital para realizar nuestras tareas, digamos, comunes que hacemos, y desde luego en casos más profundos tenemos que realizar injertos, ya sea en el dorso de la mano, en los dedos. ¿Para qué? Para que la mano funcionalmente, cuando ya pase el periodo, digamos, de la recuperación, la secuela sea mínima, tanto en la parte funcional como en la parte estética. O sea que es una cosa primordial para nosotros, en este caso, determinar las áreas que son críticas, que son las manos, la cara, los pliegues de flexión, en este caso cuello, axilas, digamos a nivel de la parte de las pantorrillas, el hueco popliteo, y también las regiones inguinales y esto demás. Ese también es un paciente gran quemado que hemos visto, y que son pacientes que generalmente a veces también, al utilizar, por decir, algunos casos, ha habido casos en que, digamos, estaban realizando alguna labor manejando, pues, digamos, objetos inflamables, inclusive hemos tenido casos de algunos pacientes que realizaban, digamos, una especie de pisar coca, que llamamos, y que por algún motivo se ha prendido fuego. Entonces estos pacientes también son afectados por la quemadura, y generalmente son quemaduras que abarcan generalmente entre un 40-50% de la superficie corporal, extensas, y desde luego de difícil recuperación y de tratamiento, digamos así, largo, para llegar a sacar a estos pacientes que son prácticamente lo que llamamos un paciente gran quemado. Claro que sí. Y si hablamos ya de lo que es los primeros auxilios, doctor, cuando nos encontramos con un paciente quemado, dependiendo de la gravedad, por supuesto, ¿cómo los asistimos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, normalmente, digamos, lo que no se debe hacer es lo que yo voy a recalcar. Generalmente la gente lo que hace es a veces utilizar, por decir, pasta dental, una cosa que no debería hacerse. Luego utilizan algún tipo de aceite, algunos inclusive grasa, qué sé yo, de camión, o alguna otra cosa local. Lo que nosotros recomendamos en el primer lugar, cuando un paciente ha sufrido una quemadura, ya sea por fuego directo o por líquidos, prácticamente lo más a mano que podemos tener es el agua, y el agua común y corriente. ¿Para qué? Para, por un lado, tratar de minimizar la acción del efecto que ya se ha producido por la quemadura, y desde luego, inclusive puede servir de alivio temporal por el agua que corre un poco fría, así por decir, para que el paciente pueda, digamos, no desesperarse. Si el paciente está con fuego directo prendido, ya sea en la ropa o alguna otra cosa, lo recomendable es de que el paciente prácticamente esté tendido en el piso y que se lo pueda cubrir con alguna, digamos, una frazada o alguna cosa, y dar vueltas sobre sí mismo, porque si el paciente corre, normalmente la llama se aviva, y esto prácticamente ocurre de que el paciente, en vez de controlar el fuego, lo está estimulando para que se propague más.
Yo creo que eso fundamentalmente, desde luego ya después de esa primera etapa, hay que transferirlo dependiendo de la magnitud de la quemadura a un centro especializado. Una vez que son trasladados al hospital, pues se empiezan a hacer terapias como la diapositiva que hemos visto al inicio, ¿no es cierto? Hay que evaluar la magnitud de la quemadura y a partir de eso el médico empieza a actuar. Sí, normalmente básicamente existe un protocolo, ¿no? Este protocolo tiene varias indicaciones, pero lo que se hace en una emergencia para tratar un quemado, en primera instancia es evaluar la magnitud de la quemadura para lógicamente decidir su internación. Segundo, la profundidad y desde luego ya las otras medidas que son, digamos, fundamentales que se hacen ya en un centro hospitalario, canalizar una vía, utilizar, digamos, la vía para sedar al paciente y desde luego en una curación de emergencia en un centro ya especializado se hace una limpieza, como llamamos una toilette en caso de un quemado, con sustancias antisépticas y se da una cobertura. No nos olvidemos que el quemado, por ya estar afectado, desde luego afecta tanto la pérdida de líquidos como también altera la sensibilidad en cuanto a la temperatura. Entonces este paciente necesita un poco de abrigo, necesita estar aislado, cubierto con apósitos, especialmente vendajes, para que, digamos, de alguna manera se sienta más confortable, ¿no? Y desde luego en un ambiente donde tenga más que todo aislamiento, de evitar riesgos de contaminación. Y usamos algunos, digamos, productos que son ya de tipo de uso médico específico para quemaduras, que son para, por un lado, evitar el riesgo de contaminación de la quemadura, que generalmente una quemadura potencialmente está contaminada cuando han pasado más de 6 horas y cuando el paciente ha llegado. A veces llegan pacientes del interior que ya han estado quemados por más de 24 o más días, entonces normalmente hay que hacer. Luego de eso, ubicar una vía, como decía, para los sueros, tomar los laboratorios, digamos, aparte de eso, dar una hidratación. Si el paciente, hay fórmulas específicas cuando el paciente ya tiene un porcentaje de 20, 30, donde se consigue hidratarlo y mantenerlo y sedarlo. Luego se coloca a veces una sonda vesical, dependiendo del tipo de paciente. Si es un quemado grande, consideramos un quemado grande por encima del 30-35%, y en los pacientes pediátricos por encima del 25%, dependiendo de la edad. Últimamente hemos visto, por lo menos en nuestro hospital, un incremento de los pacientes quemados por magnitud, pero también por el manipuleo en forma no muy adecuada de las quemaduras o por no cuidado de los padres, puesto que ellos, siguiendo las costumbres ancestrales que tenemos de quemar, chaquear o inclusive hacer una parrilla con elementos que son inflamables, han podido provocar quemaduras severas y lógicamente con mucho riesgo para la vida misma del paciente. Claro que sí, doctor. Y bueno, antes de seguir hablando de los primeros auxilios en las quemaduras, tenemos que hablar de nuestros auspiciadores, Calvita. Así es, doctora. Queremos, como siempre, mencionar a Microbia SRL, Microbiología Clínica Ambiental y Patología Clínica, ubicada en la calle Cañada Stronger, en San Pedro, edificio Banco 1822, a media cuadra de la Plaza del Estudiante, el 224, y los celulares 725-92-596 están prestos para los diagnósticos de laboratorio de enfermedades infecciosas y no infecciosas. Realizamos estudios y pruebas de anemia, diabetes, riesgo cardíaco, cáncer cervicouterino en mujeres y cáncer de próstata en varones. Microbia SRL. Y también estamos con la unidad médica especializada en manejo y tratamiento del dolor, Praxis del Dolor, que está para atenderlo en la calle Litoral 1117, entre Juan de Vargas, edificio Viveros 12, Miraflores, a una cuadra del Puente de las Américas, el 222-7882, celular 796-85-511, está para atenderlos de 7 de la noche a 9 de la noche y seguimos con la campaña Pare de Sufrir del Dolor, Praxis del Dolor. Y bueno, se fueron las fiestas de Navidad ya y Año Nuevo, pero también nos queda Reyes, doctora, y le invito a que podamos compartir el Chip Chocs de Panetones Victoria. Exquisita mezcla de chocolate en la receta del panetón compuesto por chips de chocolate de la más alta calidad. Ahora con más chips acompañados de una deliciosa masa ligera. Disponible en su presentación de lujo, fácil de llevar e ideal para las personas que no gustan de la fruta brillantada. También disponible en diferentes presentaciones acorde al presupuesto del cliente. Panetones Victorias. Ahí lo tenemos en la pantalla, ese panetón tan riquísimo, Chip Chocs. Y bueno, vamos a continuar hablando después de los panetones
Calvita, de lo que es la prevención de las quemaduras. Doctor, hemos hablado de cómo se asiste a un paciente, qué se le hace en el hospital, las medidas básicas. ¿Qué sucede? ¿Hay complicaciones de estos pacientes? ¿Estos pacientes pueden fallecer después de la quemadura y a pesar del tratamiento, doctor? Sí, en realidad cuando un paciente que llamamos un gran quemado está por encima del 40-50, aumenta prácticamente el riesgo de que este paciente pueda fallecer por, digamos, si es adulto, por alguna enfermedad prevalente que él tenga, si es diabético, si es un paciente cardíaco, si es un paciente, digamos, reumático, que a veces consumen algunas medicaciones como ser corticoides, etcétera, que este paciente tiene, digamos, cierto grado de respuesta de tipo inmunológica y fisiológica a la quemadura, digamos, no normal en relación a un paciente que no tenga ningún tipo de patología. La otra causa que generalmente acá por lo menos se ha visto en algunos casos es cuando el paciente puede de alguna manera producir la quemadura y simultáneamente puede aspirar lo que produce el monóxido de carbono a la quemadura, y esto nos da un problema como complicación a nivel de la parte respiratoria que llamamos un distrés respiratorio y que puede inclusive complicarse con algún proceso de tipo neumónico o infección de vías aéreas superiores. En ciertos casos, teníamos por ahí una imagen, no sé si está, estos pacientes por la inflamación masiva que se produce a nivel facial, a veces tienen que recurrirse a una traqueostomía, quiere decir que la vía aérea superior no puede respirar el paciente y tienen que hacerle prácticamente una vía aérea por la parte anterior del cuello para colocar una, digamos, una cánula, y eso es una traqueostomía para que se pueda aspirar y por un lado y por el paciente pueda digamos, tener una respiración asistida mediante algún ventilador, inclusive puede estar en terapia intensiva o en terapia intermedia en los hospitales que, digamos, disponen de todo ese tipo de digamos, de unidades. Doctor, si es que el paciente, después de una larga lucha, porque el tratamiento de las quemaduras es bastante largo cuando es extensa la quemadura, ¿qué secuelas quedan si este paciente logra salir de esta batalla? ¿Las secuelas son serias? Generalmente todo paciente quemado deja secuelas y lógicamente, mismo que sea tratado en unidades, lógicamente existen, digamos, formas de prevenir las secuelas, y una de las formas principales es de que una vez que se ha cubierto, sobre todo con injertos, el uso de prendas elásticas que llamamos compresivas. ¿Para qué? Para que la secuela en cuanto a cicatrices hipertróficas, alteraciones digamos de la coloración y todo lo demás, disminuya, pero no quiere decir que no las va a tener. Pero acá en nuestro medio sobre todo existe una predisposición, por decir así, a formar cicatrices queloides o hipertróficas, que generalmente en pacientes quemados que, digamos, se considera una quemadura de segundo grado superficial, ha cicatrizado y ese tejido queloide empieza a crecer, o sea, quiere decir a proliferar, y esto llamamos una cicatriz queloide. Entonces, a veces hay que decidir entre hacer un injerto en cuanto a la especialidad ya y dejar que cicatrice, como digamos, llamamos por segunda intención, pero en este caso el riesgo que corremos es de que el paciente en el área que ha sido quemada y que era una quemadura de segundo grado superficial y profundo, por no injertarlo, porque la gente a veces por la poca información que tiene cree que al realizar el injerto va a alterar. Sí altera, pero la piel protege de que esto se forme. Entonces, lógicamente a veces el mismo familiar o los familiares de los pacientes, sobre todo a los niños, quieren evitar que se hagan injertos. Se les explica todo, pero definitivamente. Entonces, estas, por ejemplo, son unas cicatrices que podríamos decir algo de cicatrices queloides, que normalmente se va a formar en una quemadura que ha sido tratada y que de alguna manera ha sido una quemadura de segundo grado superficial y profundo, y que la única forma de prevenirlo es con las prendas elásticas compresivas. A veces se puede hacer algún tratamiento en base a infiltraciones con corticoides, pero la secuela siempre persiste, y las principales secuelas creemos que son a nivel de las articulaciones, los pliegues de flexión, cara, en el cuello, axilas y las regiones inguinales, o también las regiones digamos, de los labios, las comisuras, donde el paciente a veces ya la boca, que normalmente tiene una extensión amplia para abrirla, disminuye por la reacción inflamatoria fibrosa que se produce en esta quemadura, sobre todo en facial, y también en los ojos, en la parte de los párpados. Todos los orificios quedan, digamos, con cierto tipo de secuelas, si han sido quemaduras profundas.
Doctor, si hay este tipo de secuelas, ¿la cirugía reconstructiva y estética ayuda a corregirlas? Sí, ayuda en el caso sobre todo cuando hay la parte funcional afectada. Si digamos tenemos un paciente que ha sufrido quemaduras a nivel de párpados y los párpados por la retracción y ya el proceso que ha pasado, digamos, hacen como decir una retracción y producen un ectropio. Entonces en estos casos hay que manejarlos a estos pacientes con injertos de piel grueso para que digamos estos párpados vuelvan a la normalidad. En el caso de las comisuras bucales existen cirugías porque el paciente a veces queda con la comisura digamos disminuida de volumen y desde luego es decir de espacio de abertura. Ajá. Y entonces hay cirugías que mejoran esto, pero pese a todas estas cosas siempre las secuelas van a persistir y lógicamente lo que hay que tratar de hacer es de que se prevengan las quemaduras, o sea, evitar que se produzcan las quemaduras, que es el mejor tratamiento que se recomienda para todo este tipo de pacientes. Eso es algo que hay que remarcar, yo creo. A pesar de tener cirugía estética y reconstructiva, las secuelas no se corrigen completamente, nunca. Nunca van a llegar a corregirse, mismo que se hagan los tratamientos altamente especializados, y desde luego ustedes ya tienen varios ejemplos, inclusive con gente que ha sido prácticamente expresidentes de la República, de la Nación, que han sufrido quemaduras y han sido tratados en el exterior. Las secuelas, alteraciones de la pigmentación, discromías, etcétera, de piel, existen y desde luego también van a existir las secuelas ya sea a nivel de cara, de manos, como digo, y de áreas donde han sido prácticamente afectados por las quemaduras. Doctor Ayala, ha repetido varias veces, ha remarcado algo, lo importante es la prevención y quiero que nos hable de eso, cómo nosotros prevenimos llegar a este estado. Ni siquiera la cirugía estética nos corrige todas las secuelas que quedan, entonces tenemos que prevenir. Y el objetivo de este programa es enseñar a nuestro público a prevenir este tipo de problemas. Por favor, quisiera que nos recomienden qué hacemos. Básicamente nosotros creemos que la quemadura, los quemados en realidad es una patología de gente de escasos recursos que está ligado a la educación y al medio de infraestructura donde viven los pacientes. Generalmente se recomienda no dejar, digamos, objetos que pueden producir quemaduras digamos al alcance sobre todo de los niños, como ser los enchufes de corriente, tienen unos protectores que uno les coloca y eso ya no va a realizar el paciente. Si está cerca, digamos, de un área donde está la cocina, evitar que el paciente esté al alcance de las ollas y desde luego evitar los juegos, ya sea con fuego, por quemar alcohol o tratar de hacer parrillada o ayudar gente que ha estado haciendo parrillada por no tomar las prevenciones, se ha producido por las quemaduras y desde luego eso es lo que de alguna manera evitamos que se tendría que hacer. Esto evidentemente es una educación continua. Otros países tienen lo que se llama una política a nivel de gobierno para la prevención de las quemaduras y que desde luego esto está ligado en nuestro medio, sobre todo ahora que tenemos el gas domiciliario. Tenemos que hacer una revisión constante de nuestras mangueras, de las conexiones. No nos olvidemos que comprar una manguera que cuesta 30 o 40 o 50 bolivianos es una prevención, digamos, básica y tiene que ser hecha porque no podemos permitir que haya la fuga de gas y nosotros estemos expuestos al prender, digamos, el fósforo o hacer estar habilitando la cocina y se produzca un fuego porque la manguera estaba deteriorada. Y desde luego cerrar las garrafas porque al final si hay una fuga de esto y digamos no se ha percatado la persona, ya digo, por el solamente hecho de prender el interruptor de la luz y estar acumulado el gas puede explotar y todo esto ya nos produce una gran quemadura. Y bueno, hay que evitar esto que está viendo aquí en la imagen, doctor, principalmente eso. Podríamos decir evitar el acceso de los niños a la cocina, pero como usted lo ha dicho, la mayoría de la gente vive en un ambiente donde hacen de todo. Claro. Tienen la cocina al lado de la cama. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que eso de alguna manera es lo que se llamaría la educación continua y desde luego debería haber alguna política, nosotros creemos a nivel de ministerio, para que se prevenga porque todo está por el asunto del uso de gas domiciliario, desde luego puede aumentar la casuística de quemados exponencialmente y las programaciones en cuanto a la prevención de quemados va en relación a hacer campañas, por un lado de las instituciones de salud, por otro lado del personal que atiende quemados como ser los bomberos y también de las sociedades científicas que están ligadas con quemados como ser la cirugía plástica o pediatría y todo lo demás. Estas campañas tienen que ser continuas y constantes. Y educar a nuestra población definitivamente es lo importante.
Eso sí, educarlos y enseñarles los riesgos, desde luego, y evitar que estos riesgos se conviertan realmente ya en una lesión que nos va a dar problemas y secuelas que van a ser permanentes para toda la vida, ¿no? Doctora Ayala, muchas gracias por hablarnos de este tema tan importante el día de hoy y por acompañarnos en este que es su programa también, un programa dirigido por médicos, dedicado a médicos y a la población en general. Ha sido un gusto tenerlo el día de hoy. Bueno, gracias, agradezco porque de alguna manera mi inquietud esta última temporada ha sido de que evitar que los niños y sobre todo si llega desde luego nuestra voz a algún lado, las recomendaciones que estamos haciendo actualmente, pero básicamente, como digo, las campañas tienen que hacerse continuamente y todo el mundo tiene que participar y tendrían que ser programadas, ya sea también por el colegio médico, las sociedades que están ligadas con esto y todos los demás, para de alguna manera disminuir, aunque no creo que se pueda 100% anular los riesgos sobre este tipo de gente que está con las quemaduras. Muchas gracias, doctor. Antes de irnos, Calvita, queridos amigos. Una noticia mala, doctora. Sí, quiero socializar esta mala noticia. El doctor Miguel Beltrán Velázquez lamentablemente ha fallecido el día de hoy. Un eminente neurólogo, psiquiatra, miembro de la Sociedad Boliviana de Medicina Legal y de Neurología. Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro colega. Queremos comunicarle que sus restos van a ser velados en la zona de Bajo Seu, en Coma, en Las Retamas, en la casa número 29, calle 1. Y Calvita, después de este sensible comunicado, pues vamos a despedirnos, doctora Ayala. Muchas gracias. Gracias, Calvita, por el apoyo. Gracias a nuestros auspiciadores. Agradecemos a Microbia, Praxis del Dolor y Panetones Victorias. Hasta el próximo viernes. Buenas noches. Hasta el próximo viernes, queridos amigos. Nos vemos con la doctora Ardillita. Buenas noches.